Un gusto nuevamente estar reunidos, estar juntos y poder retomar nuestro estudio de la palabra de Dios después de, como decía Adrián, de las actividades que Dios nos permite hacer como iglesia, como familia en Cristo, y gracias a Dios porque en todo la intención es dar testimonio del amor de Dios. Testimonio de que Dios hace su obra en su iglesia, en sus hijos, y pues estamos en las manos de Dios, intentando ser útiles en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro estudio el día de hoy. Continuamos con el capítulo 1 de Filipenses. Ya vimos la lectura, versículos 9 al 11, y para esto pues quiero pedirles que hagamos una oración y podamos ser dirigidos por Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta mañana. Gracias porque tú nos permites nuevamente reunirnos de esta forma como un solo cuerpo, muchos miembros, Señor, pero un solo cuerpo y un solo sentir, una misma mente. Dios, gracias porque tú nos permites tener la libertad de acudir a tu palabra, de ver en ella, Señor, tu instrucción, tu enseñanza, tu exhortación, Señor, cuando sabemos que en nuestro caminar como hijos tuyos necesitamos cada día ser perfeccionados, cada día ser enseñados, cada día ser llevados un poco más a cumplir tu voluntad y a parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Queremos agradecerte y pedimos que tú dirijas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos instruya, nos guíe a toda verdad, y podamos ser enseñados, instruidos en tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada veíamos en la pasada y antepasada, en las exposiciones que nos compartía nuestro hermano David, acerca de la oración que hacía el apóstol Pablo. Y es una oración donde Pablo demuestra su amor pastoral por la iglesia en Filipos, que sin duda era una iglesia muy amada no solo por el apóstol Pablo, sino pues la gente que tuvo la oportunidad de trabajar ahí, sin duda que era una iglesia muy amada. Y el apóstol Pablo en la oración no voy a profundizar mucho porque ya lo hizo mi hermano David la semana pasada y antepasada, pero daba gracias a Dios. Y una de las características de la oración es eso precisamente, que tenemos que ir delante de Dios, dice un teólogo, no con una lista de súper, sino con una lista de gratitudes. Y el apóstol Pablo eso hacía en su oración, dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, y veía ahí, mencionaba todas las cualidades y las características de la iglesia en Filipos y cómo le habían fortalecido aún estando en sus prisiones, mientras él predicaba el evangelio. Y el apóstol Pablo valoraba precisamente el amor tan grande que había en la iglesia de Filipos y cómo esa iglesia le fortalecía al apóstol Pablo en sus prisiones, en sus dificultades, en todo lo que él hacía en la predicación del evangelio, y lo hacían con un amor entrañable, dice. Y él mismo, el apóstol Pablo, decía que también él los amaba. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Entonces, había una conexión muy, muy fuerte entre el apóstol Pablo y la iglesia en Filipos, así como algunas otras iglesias, pero sin duda ahorita estamos enfocándonos en Filipos. Y el apóstol Pablo no lo pasa por alto en su oración a Dios. En su oración a Dios, él pone de manifiesto la gratitud,
resalta la gratitud que él tiene a Dios por esas características y por esa iglesia tan hermosa y tan amada que se encontraba en Filipos. Y hoy, versículos 9 en adelante, continúa esa oración, pero ya pasamos a la siguiente parte. Si la primera parte era de gratitudes, la siguiente parte pues ya también entra la parte de la petición, porque para eso es la oración, no solamente es para agradecer. Tampoco es que nos vayamos al extremo y dejemos de lado nuestras peticiones y solamente llevemos gratitudes a Dios, que sí lo podríamos hacer, pero tampoco dejar de lado nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Y en este caso era que el apóstol Pablo tenía peticiones por la iglesia de Filipos. Los apreciaba tanto, los amaba tanto, agradecía tanto a Dios por las bendiciones que había recibido de los filipenses, pero también había cosas que él veía en la iglesia de Filipos que era necesario que él pidiera a Dios. Había necesidades y eso precisamente es una de las características de un corazón pastoral, como es el que estamos viendo ahora en el apóstol Pablo. El pastor, que en este caso era el apóstol Pablo, en su faceta de pastor, de supervisor, de obispo sobre la iglesia de Filipos, él veía las necesidades. Y eso es algo que Dios nos tiene que sensibilizar a quienes de alguna manera estamos al frente, estamos como encargados de la iglesia, de poder tener esa sensibilidad de ver cuál es la necesidad de la iglesia y pedir a Dios, porque yo no la puedo suplir, los hermanos que estamos al frente no la podemos suplir, es Dios quien la puede suplir y lo vamos a ver aquí en el texto. Dice el versículo 9, y esto pido en oración. Está pasando ahí de la gratitud a la petición. Dice, y esto pido en oración. ¿A quién? A Dios. No lo menciona ahí, pero va implícito. Va implícito que se está dirigiendo a Dios y que la oración va dirigida a Dios. Dice, y esto pido a Dios. ¿Qué pide el apóstol Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más. Me llama la atención ahí, ¿cuál es la petición del apóstol Pablo? Que el número de personas que se reúnen en Filipenses aumente. Esa era la petición. Que llegara a ser una mega iglesia en Filipos. Que la iglesia en Filipos pudiera tener, no sé, 10, 15 salones para las clases de niños. ¿Cuál era su petición? Que pudieran tener aire acondicionado, ventiladores. No digo que sea malo, pues, pero digo, es lo que a veces pensamos y nos preocupa, de que en la iglesia haya ese tipo de cosas. Que tengan un buen equipo de audio, que tengan una buena, un buen equipo para multimedia, para transmitir las predicaciones. ¿Qué le preocupaba al apóstol Pablo? Y vamos a decir, bueno, es que en ese tiempo, ¿cómo se le ocurre, hermano, pensar en eso, no? No existía eso. Ok. Pero ninguna de las peticiones, en lo que vemos aquí, ninguna de las intenciones del apóstol Pablo iba por algo material. Nada de las peticiones del apóstol Pablo se enfocaba en lo terrenal. Me llama la atención a mí eso. Esto pido en oración, dice, que vuestro amor, ¿qué? Abunde más y más. Y cuando pensaba en esto, digo, pues, ¿qué tan mal estaban los de la iglesia de Filipos? Y bueno, esto es solamente a título histórico porque pues estamos viendo un problema de la iglesia de Filipos. De Benecer no creo que aplique ahorita. No creo pero pues vamos a escucharlo y vamos a ver y saber cómo era la situación ahí en Filipos. Entonces, dice el apóstol Pablo que pedía en oración que su amor abundara más y más. Cuando pensamos en la palabra amor,
Recientemente, ayer tuvimos un evento muy especial y ¿qué es lo que se resalta en una boda? El amor. A veces comentamos, bueno, los días anteriores a ayer, 1 de agosto, es la etapa del enamoramiento. ¿Quién lo dijo? Ok, el enamoramiento. Y creo que todos, bueno, quienes somos casados hemos experimentado eso. Por algo nos hemos casado. Porque hay una etapa de enamoramiento, hay una etapa de que todo es color de rosa, que se nos derrite la vista cuando la vemos pasar o a ellas cuando lo ven pasar. Cuando habla, cuando emite su voz y dice, hola, aquí estoy. Y toda esa vivencia de lo que vivimos cuando estamos en esa etapa, el enamoramiento. Pero yo frecuentemente digo, a partir de ayer, 1 de agosto, en el caso particular de Caro y Ulises, pasan a la etapa del amor. ¿Por qué? Lo decía ayer el hermano, por quienes no estuvieron ahí, el hermano que ofició los símbolos. Hasta ahorita no la has visto enojada. Hasta ahorita no lo has visto a él triste. Hasta ahorita no has sabido que él deja sus calcetines ahí botados en la sala. Hasta ahorita no la has visto que a veces le falta sal a la comida. Y todos esos detalles que suceden a partir de el día que ya una pareja vive junta. Y pasamos a la otra etapa. Dejamos atrás la etapa del enamoramiento y pasamos a la etapa del amor, de la vida real. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a partir del día que nos casamos, y lo pongo en el ejemplo de un matrimonio, porque lo tenemos fresco, pero cuando la Biblia habla del amor, y mucho más en el sentido del amor ágape, como lo hemos escuchado muchas veces, que la Biblia habla, en el idioma griego hay por lo menos 3 o 4 palabras que al español solamente se traducen con la palabra amor. Pero cuando se habla del amor de Dios, se habla del amor ágape. Y el amor ágape es el amor que ama a pesar de. Es el amor que ama a pesar de. Y por eso lo digo de las parejas, de los matrimonios. Cuando ya estamos en una etapa de vivir juntos, de convivir todo el tiempo juntos, de despertar despeinados, de que ya tengo hambre y todavía no está lista la comida, de que la esposa necesita cocinar pero no ha llegado el dinero y cosas de esas que suceden normalmente. Se tiene que poner en práctica entonces el amor a pesar de, el amor que todo lo puede, como dice 1 Corintios 13, que nos gusta bastante porque habla del amor, que dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué más? El amor nunca deja de ser. Pero fíjense eso, no dice el amor todo lo admira o el amor todo lo disfruta. No, dice pues que son cosas tal vez difíciles, pero que el amor todo lo puede. Y así es el amor de Dios. Y así es el amor que exige que haya en su iglesia. Y el apóstol Pablo está hablando, esto pido en oración, que el amor, el ágape, si ponemos la palabra ahí correcta, el ágape que hay en la iglesia o que debe haber en la iglesia, ¿qué dice? Abunde. Me llama la atención también esa palabra, abundar. ¿Qué significa abundar? ¿Qué entendemos por abundar? Cuando algo abunda, dice que hay mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que después de las lluvias abunda ¿qué? La hierba en el campo, ¿sí?
Y quiere decir que caminas para acá y hay hierba. Y caminas para allá y hay hierba. Y vas más lejos y también hay. Eso quiere decir que abunda. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que el amor en la iglesia de Filipos, su oración es que abunde, ¿qué da a entender con eso? Que una persona pueda, dentro de la iglesia o dentro del grupo de creyentes, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los creyentes los que la integramos, que dentro de la iglesia el amor abunde. ¿Qué quiere decir eso? Que allá en los que se reunían en Filipos, la persona que entrara a la iglesia de Filipos pudiera encontrar, suponiendo, se encuentra con el hermano Eliud ahí en Filipos y que encuentre amor. Se encuentra con Alex y encuentra amor. Va y saluda a la hermana Isa y encuentra amor. Y camina otro poquito y llega con los músicos y encuentra amor. Y se sienta a escuchar la predicación y la predicación la recibe con amor. Y eso quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde, o sea, que se encuentre por todos lados, que sea abundante, que esté al alcance de la mano. Porque eso también nos indica cuando decimos que algo abunda, que algo está al alcance de la mano. Y eso pedía el apóstol Pablo en oración. Dice, que vuestro amor abunde. ¿Qué tanto? Más. Dice, que vuestro amor abunde más. Nada más. 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 Y si pensamos que es suficiente, pues que abunde todavía más. Dice el apóstol Pablo. Nunca es suficiente. Nunca podemos decir que estamos actuando con un exceso de amor cuando se trata de la iglesia y cuando se trata de demostrar el amor de Dios. Nunca podemos decir que estamos actuando con un exceso de amor. A veces malinterpretamos el amor y a veces actuamos con un exceso de amor, pero a veces ese exceso de amor se convierte muchas veces en complacencia y en tolerancia. Y muchas veces pensamos que estamos actuando con amor, pero en realidad estamos tolerando malas actitudes de otras personas y estamos tolerando a veces incluso hasta pecado de otras personas en nombre de decir, es que estoy actuando con amor, estoy tratando de mostrar el amor de Dios. Y ese es también un extremo que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero el apóstol Pablo decía, esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde, que se encuentre por todos lados, que llegue con los ujieres y encuentre amor, que vaya, decía hace un momento, a saludar a alguna persona y encuentre amor y perciba ese amor. Y que aún en la predicación, aún en la exposición de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante y la palabra de Dios confronta, los que tenemos la responsabilidad de exponer la palabra de Dios, tenemos también la responsabilidad de hacerlo. ¿Cómo? También con amor. Cuando una persona se encuentra en pecado, porque somos carne, porque tenemos la naturaleza pecaminosa y sin duda que alguno de los que se congregan en algún momento puede caer en pecado, ¿cómo se le puede confrontar y cómo se le puede restaurar? También se le tiene que restaurar de esa manera, con amor, con el amor de Dios. Tal vez las cosas no van a ser fáciles, tal vez las cosas son difíciles de tratar, difíciles de hablar. Cuando a una persona se le exhorta a decir, estás en un camino equivocado, tienes una actitud equivocada, tienes acciones equivocadas, debes rendir tu vida al Señor, siempre debe estar de por medio el amor. Nunca podemos decir, es que tú eres un pecador y es que tú te vas a ir al infierno y es que, ¿qué clase de amor es eso? Somos todos pecadores, me duele tu pecado y quiero ser útil para poder restaurarte.
Quiero ser una herramienta, un hombro donde tú te puedas sostener y algo que te pueda ayudar a salir de ese bache donde has caído. Porque cuando una persona cae en pecado, se siente derrotado, se siente rechazado, tal vez pierde la comunión con Dios y lo más difícil es también que la iglesia lo rechace. Lo más triste es que no podamos tratar a una persona con el amor con que Dios nos pide que lo hagamos. Entonces el apóstol Pablo decía, pido en oración que vuestro amor abunde más y nunca es suficiente y que abunde todavía más. ¿De qué manera tiene que abundar el amor? Dice que tiene que abundar en ciencia y en todo conocimiento. Cuando dice que el amor tiene que abundar en ciencia, se está refiriendo a que el amor no debe ser un amor ciego o un amor a ciegas. Muchas veces decimos que esa es una característica del amor, que el amor es ciego y a veces decimos, ay, ¿por qué esta persona anda con este muchacho o con esta persona si está bien feo? Es que el amor es ciego. A veces se dice eso, ¿no? Pero no se refiere a eso. El amor no debe ser ciego. La dinámica del amor divino, dice comentario de John MacArthur, abunda en ciencia. Más que tener una simple información acerca de la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios debe producir en nosotros santidad. El conocimiento que una persona llegue a tener de la palabra de Dios debe producir cada vez más el ser como Cristo. Cada vez más vivir como Cristo vivió y como Cristo nos manda que vivamos. El Señor nos dice que seamos santos, ¿por qué? Porque Él es santo. Él no exige algo que no haya puesto el ejemplo, que no haya practicado, que no practique Él primero. Dice que seamos santos porque Él es santo. También dice la palabra de Dios que la verdad, que conoceremos la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Entonces, cuanto más conocemos la palabra de Dios, cuando más conocemos a Dios y cuando más conocemos el amor de Dios, más podemos, en primer lugar, amar a Dios mismo. El conocer mejor a Dios nos hace amarlo mejor. ¿Por qué? Porque sabemos precisamente de Dios, una de las características principales de Dios, unos atributos, no es solo una característica, sino un atributo, es que Dios es amor. Precisamente eso, Dios es amor. Y entre más conocemos a Dios y más conocemos su amor, pues más le amamos. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y cuando entendemos primero la clase de amor que Él nos ha dado y la clase de amor con que amó a personas que no tenían ni siquiera un gramo de mérito para ser amados por Dios, podemos entender por qué. ¿Por qué me amaste así? ¿Qué había de bueno en mí? ¿Qué obra que hice o qué pensamiento o qué característica viste en mí para que me amaras así? ¿Qué hice o qué viste en mí para que decidieras mandar a tu hijo a este mundo polvoriento, a este mundo sucio, a este mundo hostil, a este mundo lastimoso? ¿Qué te hizo? ¿Qué viste en mí para mandar a tu hijo? No solamente mandarlo a que se diera una vuelta y estuviera una temporada aquí en la tierra, sino que fuera obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte dice? Y muerte de cruz. Entonces, cuando más conocemos a Dios y cuando más indagamos en el amor de Dios y profundizamos en el amor de Dios, más nos debe llevar a amar a Dios. Y por eso la Biblia dice
que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso es lo que hemos entendido. Y eso es lo que cuando nos reunimos, así como iglesia, cada vez más entendemos la clase de amor que Él sintió por el mundo, la clase de amor que tuvo por el mundo. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cada que nos reunimos es una oportunidad más para conocer mejor el amor de Dios, para saber que ese amor es un amor inmenso, es un amor que no podemos medir, no podemos sondear, no podemos calcular. Hay un canto muy hermoso de hace muchos años, no sé si aquí lo cantamos, que el amor de Dios es incomparable, incomprensible. No podemos entender, no podemos sondear, no podemos calcular el valor del amor de Dios. Sin embargo, es su amor y lo ha manifestado por cada uno de nosotros en el Señor Jesucristo. Y cuando conocemos mejor el amor de Dios, cuando tenemos esa clase de conocimiento, y dice el apóstol Pablo que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, o sea que nuestro amor por Dios y nuestro amor por los hermanos aumenta cuando conocemos mejor a Dios y cuando conocemos mejor a los hermanos. Pero ¿cómo aumenta ese conocimiento tanto de Dios como de los hermanos? Pues teniendo una plena comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo va a haber ese conocimiento, esa cercanía? Si no tenemos comunión con los hermanos también, ¿cómo los vamos a conocer mejor y cómo los vamos a amar mejor? Obviamente que entre más conocemos a las personas, pues más conocemos sus partes negativas, o más bien a nosotros nos saltan, nos impactan más las partes negativas, los aspectos negativos de las personas que conocemos. Es que no conocía a tal persona, pero ya platicando con él, ya me doy cuenta que tiene este defecto y tiene esto otro y tiene esto otro. Y a lo mejor los conocemos mejor, pero es una oportunidad para que podamos amarle mejor. ¿De qué manera? Como Cristo nos amó, porque Cristo nos conoce y nos conoce totalmente. No es que nos conozca más o menos bien o en un grado superior, no, nos conoce totalmente y aún así nos amó. Cristo nos ama. Entonces, el amor que Pablo pedía en oración para la iglesia de Filipos y que sin duda podemos pedir para la iglesia de Tecamachalco, Ebenezer, pudiera ser esto, que nuestro amor abunde y que abunde más y otra vez más, cada día más, en todo conocimiento, en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10. Esto tiene un objetivo. El que nuestro amor crezca tiene un objetivo. Y el comentario de John MacArthur dice, lo pone de esta manera, que el objetivo es que haya un amor de excelencia en la iglesia de Cristo. ¿Por qué de excelencia? Dice, para que aprobéis, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 10? Para que aprobéis lo mejor. Estamos en un tiempo, en una época de la humanidad donde tristemente los estándares en todos los aspectos, en todos los rubros, pero los estándares de exigencia se van degradando. Se van degradando en todo. Cada vez más el gusto por la música es peor. ¿Sí? Antes era la música clásica, después la música, no sé, contemporánea, después el rock, y se hacía que se pensaba que el rock era la música, la peor música que podía existir. Pero a medida que avanza el tiempo, no les quiero decir ahora con el reggaetón, pero cosas como esas
se van degradando cada vez más y más en la sociedad en la que vivimos. La manera de vestir, lo mismo. Vemos personas de hace 100 años y la forma de vestir comparado con la forma de vestir de la actualidad, pues nada que ver. Y a lo mejor para su tiempo esa forma de vestir era muy atrevido, a lo mejor era muy mal visto en su momento. Pero la tendencia en todo es que las cosas se van degradando. Y eso sucede precisamente por la falta del conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios, el profeta le decía Dios decía a través del profeta, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Entonces, a medida que nosotros vamos dejando de tener un interés por conocer a Dios, nuestra mente, nuestros gustos, las cosas que nosotros aprobamos se van degradando y se van degradando cada vez más. Por eso dice aquí que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento para que aprobéis ¿qué? Lo mejor. ¿Qué tenemos que aprobar? Cuando escuchamos la palabra aprobar, significa que hay cosas que podemos evaluar y podemos decir entre dos cosas. A lo mejor podemos decir, esto es bueno. Esto es bueno, pero esto es mejor. A lo mejor podemos decir, es bueno ir, no sé, a una fiesta con amigos. Pero es mejor ir a la iglesia. Es bueno pasar mi tiempo a lo mejor en redes sociales y tal vez no veo algo malo, tal vez no me enfoco, a lo mejor pues veo noticias, a lo mejor veo, no sé, qué acostumbramos ver en redes sociales. Pero es mejor escuchar una predicación, tal vez ahí mismo en redes sociales, pero podemos tener el discernimiento para probar lo mejor. Y eso se logra cuando el amor de Dios habita en nosotros, cuando en todo conocimiento y en ciencia el resultado es que aprobemos lo mejor, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? O sea, el objetivo es que aprobemos lo mejor. Pero no solamente habla de la excelencia de los cristianos, no solamente habla de que a medida que caminamos en el andar de Cristo, debemos ser mejores cristianos, mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores patrones o a lo mejor mejores empleados, mejores vecinos, mejores en cada una de las áreas en las que nos desenvolvamos. No solo eso, sino que dice también, continúa diciendo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis ¿qué? Versículo 10, la segunda parte, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Fíjense, sinceros e irreprensibles. ¿Cuál era uno de los problemas principales que tenía el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra? ¿Recuerdan con qué personas tenía algunos problemas, y no solo problemas, roces así, confrontaciones muy directas? Los fariseos, ¿qué eran? Eran los religiosos de ese tiempo. Eran los que estaban metidos en las sinagogas, metidos en las iglesias, y como a veces se dice, metidos en la palabra. Pero de nada les servía estar metidos en todo eso, si todo eso lo hacían solamente ¿de dónde? De labios para afuera o de dientes para afuera. ¿Cómo les llamaba el Señor Jesucristo? ¿Fariseos qué? Hipócritas. Dice, una de las cosas que le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, dice que ustedes atan cargas pesadas a sus seguidores, dice, y esas cargas ustedes ni siquiera con un dedo las quieren mover. O sea,
¿Qué quiere decir eso? Que ustedes exigen que sus seguidores hagan esto y hagan esto otro y esto otro y esto otro más, pero ustedes ni siquiera se molestan en poner un mínimo ejemplo. Esas cargas quieren que las hagan los demás, pero ustedes no las mueven ni con un dedo. Y su inconformidad, la inconformidad del Señor Jesucristo con esos religiosos de ese tiempo era su hipocresía. Y aquí dice el apóstol Pablo, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, sinceros. Esta palabra, la palabra sinceros, viene de una costumbre que había en la antigua Roma. En la antigua Roma se comercializaban cerámicas finas que eran frágiles y eran delgadas y muchas veces se fracturaban durante la cocción. La cerámica, como en nuestro tiempo, se cocía con fuego, pero muchas veces era tan fina la cerámica que se fracturaba con la cocción, con el calor. Las tiendas que no tenían escrúpulos llenaban las grietas, ¿con qué creen? Con una cera oscura y resistente que permanecía oculta si se pintaba o si se barnizaba, pero que se derretía cuando el utensilio lo usaban en el calor. Cuando ya compraba uno la vasija bien bonita, bien completita y todo y perfecta, pero vas y la pones en la lumbre, en el calor, ya para su uso. ¿Y qué creen que pasaba? La cera se derretía. Bajo una luz normal el engaño era casi imperceptible, pero al llevarlo a la luz del sol quedaba en evidencia que la cera se veía más oscura. Los comerciantes, eso hacían algunos comerciantes sin escrúpulos, algunos comerciantes, ¿cómo se dice? Tramposos, exactamente, tramposos. Pero los comerciantes respetables, ¿qué hacían? Cuando ponían a vender sus productos, les ponían un letrerito. ¿Qué creen que decía ese letrero? Sin cera. Esta es una vasija sin cera. Y ese es el sentido de la palabra sinceros. Dice la Biblia entonces ahí, dice el apóstol Pablo, a fin de que seáis sinceros. Transportado 2000 años aquí a nuestro tiempo, ¿han visto cuando las personas sacan unas fotografías en redes sociales y no se parecen en nada con la realidad? ¿A poco es esa persona? Es que los filtros hacen. Entonces, creo que aquí quedaría la palabra entonces para que seamos sin filtros, sinceras. Dice, a fin de que seamos sinceros, ¿y qué más? E irreprensibles. Ahí, bueno, regresando un poquito a la palabra sinceros, el pecado que Jesús condenó más fue el de la hipocresía, en especial de los escribas y fariseos que aparentaban religiosidad y se creían muy justos. Y por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 12:9. No vamos a buscar la cita, pero en Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Sí lo tenemos en mente, ¿verdad? Ahí ya lo tenemos en la pantalla. Dice el apóstol Pablo ahí, el amor sea sin fingimiento. Imagínense, ¿creen que haya fingimiento? Pues bueno, había ahí en Roma y había también en Filipos, creo que en Ebenezer. Nada más lo podemos tener como dato. Pero dice aquí que el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Aborreced lo malo, dice, y seguid lo bueno. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Aborrece lo malo? No solamente dice, pues ten cuidado con lo malo. Dice, aborrece lo malo. Y no solamente dice, aprecia lo bueno y tenlo ahí en un buen lugar. No, dice, sigue
sigue lo bueno, sigan lo bueno, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Entonces, el apóstol podía atestiguar con sinceridad su propia integridad y declaró, porque no somos como muchos, en 2 Corintios 2:17 dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, aún él mismo, el apóstol Pablo, refiriéndose a su mensaje, refiriéndose a lo que él predicaba, dice que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, 2 Corintios 2:17. Entonces, el apóstol Pablo ahí habla de que el amor entonces debe ser un amor que no debe ser superficial, no debe ser engañoso, no debe tener por delante los filtros y por detrás mostrar la realidad, que en realidad es solamente una actuación, que en realidad es solamente una máscara lo que tenemos, que en realidad es solamente palabras lo que decimos y detrás de ello somos totalmente diferentes, como los fariseos. El Señor Jesucristo les decía fariseos hipócritas. ¿Qué más les decía? Que son sepulcros, ¿qué? Blanqueados, porque por fuera, ¿qué es un sepulcro blanqueado? Por fuera están muy bonitos, muy adornados, muy blanqueados, pintaditos y todo, pero por dentro está la inmundicia, está la pudrición. En un sepulcro que hay, pues hay descomposición y hay pudrición. Y qué triste que tal vez podamos aparentar algo con los que nos ven nada más en lo exterior, con los que escuchan nada más lo que decimos. Pero qué triste va a ser cuando nos enfrentemos a Dios y Él, que examina no solamente lo exterior, sino lo interior, nos diga como a los fariseos, pues, tú viviste como un sepulcro blanqueado. Tú viviste todo el tiempo aparentando algo nada más de dientes para afuera, de labios para afuera y por dentro estás lleno de inmundicia. Ahí es la reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos delante de Dios y cómo buscamos ser sinceros? Pero no solamente sinceros, dice, ¿qué más tenemos que ser a fin de que seáis sinceros e irreprensibles? La palabra irreprensible es una palabra griega, apróscopos, no horóscopos, es apróscopos, expresa el alcance y el objetivo de la integridad y significa sin caída y sin ofensa. Abarca tanto la idea de no caer en conductas pecaminosas como la de abstenerse de hacer tropezar a otros en la iniquidad. Abarca que no solamente nosotros nos cuidemos de caer en conductas pecaminosas, sino que también no hagamos tropezar a otros. ¿Qué decía el Señor Jesucristo acerca de los que hacen tropezar? Dice, si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos, ¿qué? Más pequeños, mejor. ¿Sí recuerdan el texto? Si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos más pequeños, mejor le sería atarse a una piedra de molino, de asno. Hace unos meses tuve la oportunidad de ver qué clase de piedra es esa, una piedra de molino de asno. Y es una piedra como de 1 metro de altura más o menos que va jalando el asno para moler. En ese caso era el agave, pero se usa para moler uvas, para moler muchas otras cosas. Pues una piedra de esas merecemos amarrarnos cuando hacemos tropezar a una persona pequeña, y no solamente pequeña en edad o pequeña en tamaño, pequeña en la fe. Si alguno de nosotros hace tropezar a uno de estos pequeños con nuestras actitudes, con nuestra hipocresía, con nuestras actitudes pecaminosas, dice que mejor nos fuera amarrarnos una piedra de esas al cuello y ¿qué más? Y echarnos al mar. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:13, no seáis tropiezo, ¿a quién? Ni a judíos, ni a gentiles, dice, ni a la iglesia de Dios. En pocas palabras, ¿a quién? A nadie. Dice
es 1 Corintios 10:13 para que lleven el dato, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por lo general, el caer en pecado sucede por etapas. Primero, un creyente se limita a tolerar algo que reconoce como pecaminoso. Y esa es la primera etapa. Primero como que decimos, bueno, pues lo toleramos, lo pasamos por alto. Quizá con cierta objeción, pero sin resistirlo. Luego lo acomoda poco a poco a fin de atenuar su iniquidad respecto al pecado, hasta que deja de ser un problema. Enseguida intenta legitimarlo inventando excusas y defendiéndolo. Por último, y sin que pueda evitarlo, empieza a participar en el pecado y lo abraza como parte de su estilo de vida normal. Los valores y normas del mundo se mezclan tanto con las bíblicas que la diferencia a veces ya no se nota, ya no se percibe. En su famoso ensayo sobre el hombre, Alexander Pope expresa magníficamente, sin restar solemnidad, esta trágica tendencia. Dice Alexander Pope, el vicio es un monstruo de horrible parecer, pues no hay más que verlo para detestarlo. Sin embargo, de tanto contemplarlo, puede suceder que tras tolerarlo y compadecerlo, llegamos a abrazarlo. Y así es el pecado. Por eso dice que tenemos que caminar de manera que seamos sinceros y ¿qué más? Irreprensibles. Irreprensibles también significa que seamos íntegros. Irreprensibles también significa que la integridad es hacer lo correcto estando en público o estando a solas. Estando con los que me conocen o estando con los que ni siquiera me conocen. Eso es la integridad. ¿Por qué? Porque tenemos que ser de una sola pieza. Cuando decimos que una cosa, un objeto está íntegro, quiere decir que no le falta nada, que está de una sola pieza. Algo está íntegro cuando no le falta nada, cuando no tiene un rasguño, cuando no tiene algo que le falte. Entonces, lo mismo debiera ser nuestra vida. Debiéramos ser íntegros delante de Dios, pero también cuando, no podemos decir cuando no estamos delante de Dios, todo el tiempo estamos delante de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Pero cuando estamos delante de las personas que nos conocen de una manera y también delante de las personas que no nos conocen de esa manera. A veces en la iglesia tenemos una apariencia y en el hogar tenemos otra. Con los amigos tenemos otra, con los compañeros de trabajo tenemos otra, en la calle tenemos otra. Y aquí no llama a que seamos perfectos porque no podremos hacerlo, pero sí podemos buscar cada día ser más íntegros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos animaría a ser íntegros? Dice ahí, que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. ¿De qué nos habla el día de Cristo? De cuando nos presentemos delante de Cristo. Dice que habrá un tribunal, el tribunal de Cristo. La Biblia enseña eso, el tribunal de Cristo. Donde seremos ¿qué? Juzgados, nuestras obras serán juzgadas. No nuestra salvación, no para salvación, porque nuestra salvación depende únicamente de la obra de Cristo, que lo vamos a recordar más adelante en la Cena del Señor. Pero nuestra salvación depende, sí, de las obras, pero de las obras de Cristo y de su muerte en la cruz. Pero a partir de que conocemos a Cristo, Dios nos manda a vivir de una manera íntegra. Y todo lo que hagamos será comparado con heno, hojarasca, ¿o qué? O piedras preciosas. Si lo que hacemos en nuestra vida cristiana, si nuestro caminar, si nuestras obras es comparado con piedras preciosas, dice que las piedras preciosas soportan el fuego y saldrán adelante al ser probadas por fuego. Pero si nuestras obras son como el heno, la hojarasca, ¿qué pasará cuando sean probadas por fuego? Nuestras obras van a ser quemadas, fulminadas. Entonces nos habla de que seamos sinceros
e irreprensibles con vista ¿a cuándo? Al día de Cristo. Con vista, con la expectativa de que vamos a dar cuentas delante de Cristo. Es cosa de profundizar aún más, pero ya nos ganó el tiempo. Versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia, llenos de fruto. Otra vez volvemos hace un momento a lo de la palabra abundancia, y aquí dice, llenos de fruto. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo habla de la higuera? Habla de la higuera que fue a buscar higos, ¿y qué pasó? No encontró ninguno. ¿Y qué sucedió con la higuera? El Señor Jesucristo la maldijo. ¿Por qué? Porque no encontró frutos. Pues aquí dice que contrario a ello, nuestra vida, cuando el amor en la iglesia abunde más y más, en la iglesia, pero también en nuestras vidas, en nuestros hogares, y podamos abunde ese amor más y más en ciencia y en conocimiento, y podamos aprobarlo mejor, y podamos ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, dice que nos podemos presentar entonces llenos de fruto de justicia. Llenos de fruto. No solamente debemos conformarnos con tener cuál es el fruto del Espíritu, cuáles los componentes del fruto del Espíritu que vimos cuando estábamos en Efesios. No, es en Gálatas, perdón. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas características, todos esos elementos deben estar presentes en nuestra vida. Pero aquí dice que debemos ser ¿qué? Llenos de todas esas características. No solamente decir, bueno, ya tuve tantita paciencia, ya, con eso. O es que mi carácter nada más tiene un límite. Y si me hacen enojar, yo exploto. Y ya me conocen y yo no voy a cambiar. Dice que debemos ser llenos del fruto de justicia. ¿Y cuál es uno de los principales? Ahorita que los enumeramos, el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero? Amor. Por algo el Señor Jesús, por algo los escritores, Pablo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, los escribe en ese orden. No escribió amor porque empieza con A. Por algo lo pone en ese orden, porque el principal tiene que ser el amor. El primero que se tiene que mostrar, el que tiene que ir por delante es el amor. Igualmente en los dones espirituales, 1 Corintios 13, si se ponen a leer, vamos a ir para allá, para no fallar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, es del 4 en adelante. Sí. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí habla de 3 cosas que se van a acabar. En parte conocemos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza y ¿qué más? Y el amor. Y ahí, aunque el apóstol Pablo lo pone al final, ¿qué dice? Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, tanto en los dones espirituales está incluido el amor, como en el fruto del Espíritu está incluido el amor.
quiere decir que es algo importante. En el fruto del Espíritu se pone al principio porque es el más importante. Aquí se resalta su importancia. El mayor de ellos, dice, es el amor. ¿Y cómo comienza el capítulo 13 de 1 Corintios? Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, ¿y qué más? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué más dice? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y eso enseña la palabra de Dios entonces a la iglesia. Tal vez si tenemos un gran número de asistentes, tal vez si tenemos mucha tecnología, tal vez si tenemos muchos instrumentos de música, tal vez si tenemos muchos que comparten la palabra de Dios, tal vez si tenemos muchas actividades como iglesia, pero si no tenemos amor, dice que de nada nos sirve. Delante de Dios, que es quien pesa los corazones, es donde realmente tendremos el valor. A lo mejor la gente podrá decirnos, pues qué bonito vives, qué bonito hogar tienes, qué bonito matrimonio, qué bien te ves. Pero Dios ve nuestro interior y Dios ve qué tan sinceros somos. Vamos a terminar de esta manera. Dice, llenos de fruto de justicia. Esos frutos de justicia dice que son por medio de Jesucristo. Aun cuando tengamos muchos frutos, aun cuando tengamos muchos resultados de nuestra vida, no es mérito mío. Dice que esos méritos son únicamente de Cristo. Todo lo bueno que soy es por Cristo. Hay un teólogo que dice que si hay algo malo en mí, soy yo. Si ven algún pecado en mí, soy yo. Si ven algo bueno en mí, es Cristo. Es la obra de Cristo, es trabajando Cristo en mí. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y dice al final, ¿para qué son todos esos frutos de justicia o para qué son todas estas actitudes? Para gloria y alabanza de Dios. El último elemento es de total importancia. El último elemento que menciona Pablo es el más importante, la gloria y la alabanza de Dios. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Efesios 3, 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo que hagamos, si vivimos con mucho amor y con mucho fruto, que la gloria y la honra sea toda para Dios. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente porque nos permites en tu misericordia poder ser instruidos con tu palabra. Señor, yo soy el primero que tengo que aprender de todo esto. Señor, tú conoces mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y sin duda necesitamos de tu instrucción, pero también de tu ayuda para poder manifestar tu amor en la iglesia, Señor. Necesitamos, Señor, de tu cuidado, de tu dirección. Y, Señor, no somos capaces en nosotros mismos de hacerlo, pero
Señor, sostenidos de tu mano, y así como tú dices de los pámpanos, que solamente los que permanecen en la vid podrán llevar fruto, de esa misma manera podrá ser visible nuestro fruto si estamos tomados de ti. Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti, a tomarnos en ti, a estar arraigados en ti y que pueda manifestarse en el amor que tengamos los unos con los otros. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.